Sean todos bienvenidos a este espacio en donde conversaremos acerca de un tema tan actual como interesante, referente al análisis de las propuestas económicas de Javier Milei para Argentina. Para ello nos acompaña Marcos Torres, economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, institución en la cual cuenta además con una maestría en moneda e instituciones financieras, y quien ha tenido una experiencia por más de 10 años trabajando en el Banco Central de Venezuela, lugar donde alcanzó a ser team leader en la sección de mercados emergentes en la Oficina de Estudios Internacionales, a la par que ejerció un destacado rol como profesor de pregrado por alrededor de una década en la Universidad Metropolitana en el área de macroeconomía y en el área de finanzas internacionales, y además en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela como profesor de economía internacional. Actualmente, el profesor Marcos Torres se encuentra residenciado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde ha continuado su labor académica en instituciones argentinas en conjunto con su trabajo como consultor senior en el ámbito económico y financiero para diferentes empresas dentro y fuera del país. Bienvenido, profesor Marcos Torres, encantado de tenerlo en este espacio y de contar con su presencia pues para discutir este tema tan interesante y apasionante y sobre todo tan actual. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, María Eugenia. Jesús, encantado de saludarles. Gracias, profe. De verdad que cuando yo le conversé al respecto, nos pareció pues que usted con su experiencia podría ser la persona perfecta que nos podría ayudar a dilucidar todo lo que se viene para el contexto argentino. Pues hoy, día que grabamos esto, día 10 de diciembre, asumió como presidente ya oficialmente Javier Milei, en lo que se ve como un cambio, pues, no sabemos todavía si completamente radical como se propone, pero al menos sí un cambio en lo que van a ser las políticas públicas, las políticas económicas del país. Y bueno, queríamos también, pues, ya que usted se encuentra allá, pues conoce sobre el tema económico argentino, a mayor profundidad, pues que nos ayudara a entender esto, ¿no? Entender todo este contexto y, en primer lugar, pues para dar comienzo a lo que sería esta conversación, nos gustaría iniciar con la que quizás es una de las políticas económicas, de las propuestas que ha sido más sonada, más destacada a nivel internacional por, digamos, las implicaciones que podría tener para la economía, y es el tema, ¿no?, del Banco Central. Sabemos que Argentina, pues, es un país que desde hace décadas viene enfrentando, pues, graves problemas de inflación, eh, de crisis económica, que desde el punto de vista del nuevo presidente de Argentina se deben a una causa, pues, bastante clara, y es el tema de cómo los gobiernos a lo largo de los años han venido monetizando el déficit a través del Banco Central. Ante esto, pues él lo que ha propuesto es la eliminación, y aquí estoy citándolo, ¿no? Del Banco Central, la eliminación completa de esta institución. Entonces, ante esta situación, nuestra pregunta es, la eliminación del Banco Central y la propuesta subsiguiente que vendría siendo la dolarización del país, es por decirlo de alguna manera, la solución mágica para resolver definitivamente la inflación en Argentina. Y por otro lado, ¿qué tan factible es implementar esta medida en este, pues, contexto que se encuentra el país, sobre el cual algunos expertos pues están a favor y otros en contra? ¿Cuál es su visión al respecto, profesor? Antes de empezar, quiero felicitarlos, Jesús, María Eugenia, por esta iniciativa de divulgación del conocimiento económico. Me parece que es muy interesante y hace mucha falta que los jóvenes, como ustedes, se involucren de lleno en estos temas tan importantes. Así que mi reconocimiento para ustedes. Sigan así, ojalá puedan crecer muchísimo al respecto. Entrando ya de lleno en el tema, me llama mucho la atención que he utilizado la palabra magia. ¿Será esto una solución mágica? Y me permito traer la definición oficial de lo que es magia. Según la Academia de la Real Lengua Española, la magia es un
arte o una ciencia oculta con la que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos, ciertas palabras, o con la intervención de seres imaginarios, místicos y reales, resultados contrarios a las leyes naturales. Fíjense qué interesante, contrario a las leyes naturales. Entonces, lo primero que hay que considerar es que nada, absolutamente nada que prometa una solución mágica puede ser acertado. Y esto no aplica solamente para la parte económica, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuidado con cualquier solución que se pinte como mágica, porque eso, por definición, estaría contraviniendo los resultados de las leyes naturales. Entonces, fíjense, vamos a partir de recursos clave que yo suelo utilizar, que son muy útiles en la economía. Número uno, nada es gratis. Número dos, cada acción genera una o más reacciones. Entonces, fíjense, claramente podemos empezar a tener pistas, porque diversas reacciones con otras variables se van a generar si se quiere controlar la inflación a través de una dolarización. Se dice que se elimina el Banco Central porque en realidad pierde el Banco Central su principal herramienta de actuación dentro de la economía, que es la política monetaria. Entonces, si bien una decisión extrema, porque hay que resaltarlo, es una decisión extrema donde se elimina la moneda propia y se abandona la posibilidad de hacer política monetaria, esta decisión extrema puede efectivamente disminuir a la inflación en muy poco tiempo. Por sí sola no puede arreglar problemas de fondo dentro de la economía. ¿Y cuáles son estos problemas de fondo? Dependencia de pocos productos de exportación, por ejemplo, que está limitada la diversificación productiva. Puede tener desequilibrios macroeconómicos, en especial el fiscal. Puede tener problemas de pobreza, puede tener problemas de baja tasa de escolaridad, puede tener problemas de la calidad educativa, puede tener problemas de la dependencia de los insumos importados, de la generación de recursos para inversión de capital, de generación de divisa, de deterioro del mercado laboral, etcétera. Entonces, fíjense que esto es lo que está detrás. Y si todo esto está detrás, la dolarización por sí sola no es capaz de sanear a una economía, sino que tiene que venir entonces acompañada de un conjunto de políticas que van a estar caminadas, enfocadas, dirigidas a corregir todas estas adversidades que los estoy mencionando, que son propias de cada uno de los países que pudieran estar considerando una decisión de este estilo. Son esos ajustes los que se perfilan como indispensables y que lamentablemente, inevitablemente van a acarrear grandes sacrificios para la población en caso de que se lleve a cabo. Esos ajustes son absolutamente necesarios para poder poner a la economía en orden. Porque recordemos que sin orden en la economía es prácticamente imposible enrumbar, dirigir a un país hacia una senda del crecimiento económico que sea sostenido, que permita luego el desarrollo sustentable. Entonces, vamos a recordar definiciones de eficiencia y eficacia. Eficacia, conseguir el objetivo; eficiencia, hacerlo con el menor uso de recursos, tanto como sea posible. Entonces, si se buscan objetivos básicos, y por eso es muy importante definirlos, objetivos básicos, ¿qué país no quiere mejorar en la calidad de vida? ¿Qué país no quiere mejorar la inclusión social? Por poner solamente dos ejemplos. Entonces, es necesario no solamente lograr equilibrios macroeconómicos, sino preservarlos, es decir, mantenerlos en el tiempo. Nada es gratis. Bueno, excepto una cosa. De eso podemos hablar en otro momento, en otro tiempo, en otra reunión quizás que podamos hacer. Pero si nada es gratis, esto requiere un conjunto de reformas en materia de política económica, política
fundamentalmente estructural que persiga la reinstitucionalización, es decir, reinstitucionalizar al país. La preservación del Estado de Derecho, recuerden el marco legal y el entorno jurídico, la división e independencia de poderes públicos, la, la respuesta que efectivamente tenga el conjunto de leyes para lo que es la actividad económica, es decir, reglas de juego claras que permitan tener una mejora, un avance en la eficiencia de la ejecución del gasto público. Una vez más, nada es gratis. Cada acción genera al menos una reacción. Entonces, por cada política económica ejecutada de esos factores de fondo que son el verdadero problema, hay que analizar los efectos directos e indirectos que tienen sobre la sociedad. Recordemos que también hay efectos colaterales sobre las sociedades que pueden limitar bastante la consecución de esos objetivos. ¿Por qué? Porque se empieza a quebrajar el orden social, el orden político que nos permite seguir avanzando en la consecución de todos estos objetivos, es decir, no permite seguir avanzando en las políticas dirigidas para su corrección. Si bien es cierto que la dolarización elimina de cuajo la posibilidad de los gobiernos para financiar su déficit con emisión monetaria, esto es monetización del déficit, esto no implica que no se pueda ser irresponsable. ¿Por qué? Porque los gobiernos aún pueden emitir deuda más allá de lo que sería su capacidad en momentos de auge. Y esto tendría un efecto devastador sobre la economía cuando el auge económico termine. ¿Y esto qué genera? Una avalancha de ajustes reales indetenible, porque en la dolarización los ajustes son directos, reales, inclusive pueden tener impacto dentro de la remuneración a escala nominal, es decir, no se ajusta de manera real los salarios, sino que se ajustan de manera nominal. Entonces, con el paso del tiempo, la dolarización termina imponiendo una necesidad crucial. Tiene que avanzar la competitividad para mantener el crecimiento del país. Ese es el ritmo de avance que en este caso estaría comparándose con el avance de la competitividad del país sobre el cual se toma la moneda. En este caso sería Estados Unidos. Si esto no se logra, entonces se generan otros problemas. ¿Cuáles son esos otros problemas? Fíjense, si se dificulta la diversificación productiva, se dificulta la capacidad de exportaciones y esto deviene en correcciones reales en el mercado, empezamos a ver entonces las posibilidades de caída nominal en los ingresos, mayor vulnerabilidad de la economía en momentos en los que, por ejemplo, bajaran los precios internacionales de los principales productos de exportación del país que está dolarizado. El caso específico de Argentina sería el commodity, porque una parte muy importante de las exportaciones tiene que ver con el precio, la cotización internacional de los cereales, como es la soja. Entonces, esto también pasa en la mayoría de los países de Centro y Suramérica que son dependientes de los precios internacionales de los principales productos que exportan. Fíjense que una dolarización entonces requiere, por tanto, el diseño de políticas estructurales que busquen contener esos efectos en un momento muy preciso, que es en el momento en que las condiciones internacionales son adversas. Una vez más, nada es gratis. La estabilidad de precios a través de una dolarización requiere de acciones, requiere de un marco referencial de incentivos que son diferentes a los que tiene cada país con su propia moneda, con su realidad muy particular. Si no se avanza en este sentido, pues entonces el remedio de la inflación, tratar de corregir la inflación, generaría una vulnerabilidad que sería el magro crecimiento durante mucho tiempo para la economía. Entonces, fíjense bien, no se trata de estar a favor o estar en contra de la dolarización, como hacen muchas veces parecer los simplistas que quieren imponer este debate o presentarlo. No se trata de, sí, estoy a favor, no, yo estoy en contra, no, pero yo soy keynesiano, no, pero yo soy liberal, no, pero yo soy neoliberal. Mire,
Se trata de formar una conciencia unificada, una conciencia colectiva, una conciencia general, porque siempre hay costos y hay beneficios. De sus costos y de la preparación es que uno puede sacar entonces el análisis de lo que es necesario tener para minimizar el impacto que se puede tener al momento de una decisión de este estilo. Fíjense que por razones de tiempo ni siquiera hice referencia a los efectos de una medida como esta que pueda verse en términos de lo que es la parte monetaria, las tasas de interés, los posibles desequilibrios fiscales por cambios de política en el país emisor de la moneda. Por ejemplo, imagínense que la Federal Reserve, la Fed, Banco Central de los Estados Unidos, realice una acción de ajuste monetario, política monetaria, que vaya en contra del momento monetario que está viviendo la Argentina. Eso es un shock que termina siendo negativo. Ni siquiera voy a hablar de eso porque eso sería un motivo prácticamente para hacer un nuevo programa. Entonces, un riesgo siempre latente en los países dolarizados, ¿cuál es? Bueno, es que el gobierno, como puede ser igual de irresponsable para la emisión, lo sea para el endeudamiento. ¿Sí? Es decir, ante una acción X cualquiera que sea negativo y que deteriore el momento político o que pueda deteriorar el momento político en o previo a unas elecciones, un momento electoral, entonces fíjense que podría optar por la expansión del gasto público deficitario y la búsqueda no solamente de financiamiento externo, sino, fíjense que esto es muy importante, emisión de obligaciones que tengan que ser adquiridas según ley especial por los bancos con los fondos de reservas que están en dólares. ¿Se dan cuenta de esto? Se va entendiendo lo que es la irresponsabilidad aplicada dentro de un concepto de dolarización. Entonces, fíjense ustedes, fácilmente esto podría ocasionar una pérdida de confianza en el sector bancario y podría entonces esta pérdida de confianza expandirse al sistema financiero, generando así una fuga masiva de capitales, retiro de los capitales dentro del sistema. Se deterioran las expectativas en un entorno en el que subirían entonces las tasas de interés y se dispararía la morosidad de las carteras de crédito. Una vez más, la dolarización por sí sola, fíjense, no puede contener ese manejo irresponsable por parte de un gobierno. Es decir, el gobierno no se hace automáticamente responsable por tener una dolarización, solamente se le quita una de las opciones para ser irresponsable, pero puede seguir siendo irresponsable. Entonces, fíjense, empieza a aparecer la necesidad más importante que la dolarización como tal para corregir ese desequilibrio, ese flagelo tan terrible que es la inflación. ¿Cuál es? La institucionalidad de los países. Instituciones. Un marco referencial que refuerce el comportamiento responsable de los gobiernos. Los gobiernos no son otra cosa que el reflejo del comportamiento de las personas, de la sociedad. Entonces, manejo responsable por parte del gobierno, manejo responsable por parte del resto de los agentes económicos. Fíjense que interesante. Voy a tomar la definición que hizo Douglas North en un libro de por allá de la década de los 90, principios de los 90, que se llama Institutions. Las instituciones son, ¿qué son? Son restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar, colocarle límites a las interacciones políticas, económicas y sociales. Entonces, ¿qué incluye esto? Incluye restricciones de dos grupos, informales y formales. ¿Cuáles son las informales? Bueno, hay sanciones morales dentro de la sociedad, hay tabúes, hay costumbres, hay tradiciones, hay códigos de conducta que son percibidos por el entorno y nos puede dar un llamado de atención para regir nuestro comportamiento. Y está el otro ámbito que son las reglas formales. ¿Cuáles son las reglas formales? Las que están en el orden constitucional, legal, derechos de propiedad y reglamentos de las leyes. Fíjense, todo este es el marco que construye la institucionalidad de un país. Y en el curso de la historia, las instituciones fueron inventos de los seres humanos para crear ¿qué? Orden, para reducir la incertidumbre del entorno que pueda favorecer ¿qué?
el intercambio, porque es el intercambio el que puede generar riqueza. Sin intercambio es prácticamente imposible generar riqueza porque estaríamos contraviniendo una de las normativas básicas de lo que es la división y la concentración del trabajo para una mayor producción. Por cierto, aquí sería pertinente hacer una mención especial para economistas y estudiantes de economía. Sé que esta entrevista la terminarán viendo no solamente graduados, sino estudiantes de esta fascinante carrera de economía. Esto tiene que ver con la dolarización y el llamado trilema de Mundell, de Robert Mundell. También es conocido como la Trinidad Imposible. Esto es libre movimiento de capitales, soberanía monetaria, que es la política monetaria propia, y el tipo de cambio fijo. Un gobierno solamente puede cumplir dos al mismo tiempo. Y han sido muchos los gobiernos que intentando conseguir lo imposible, es decir, la Trinidad Imposible, buscan los tres objetivos al mismo tiempo. Y eso ha terminado generando ¿qué? Graves crisis en todos estos países. Es interesante, pero la dolarización desde este punto de análisis, que es el trilema de Mundell, eliminaría la soberanía monetaria, por supuesto, desaparece del escenario la política cambiaria. Solo quedaría decidir entre los distintos niveles, grados, sería la palabra, de movilidad de los capitales, lo cual pasaría a ser de importancia capital, ya que es la forma en la cual se financia la cuenta corriente de la balanza de pago. Entonces, fíjense, vamos con la segunda parte de la pregunta. Ustedes mencionaban que es viable la aplicación. Fíjense lo complejo que es este tema de la dolarización. Podríamos seguir adelante, pero no terminamos hoy la entrevista. ¿Es viable o no es viable? Bien, en Argentina hay dos situaciones importantes que limitan esta idea de dolarizar. Primero es la deuda remunerada del Banco Central de la República Argentina, la cual en el fondo es deuda del gobierno, se llama cuasi fiscal, pero es deuda del gobierno nacional. Y la segunda es la situación de las reservas internacionales. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en Argentina el Banco Central no es independiente. Sigue las instrucciones del Ministerio de Economía, es decir, del gobierno de turno. Además, no tiene activos reales, no tiene recursos propios, excepto el llamado y conocido como la maquinita de impresión de dinero a través de la cual monetiza. Entonces la situación, fíjense, es esta. El Banco Central emitió deuda directa con el sistema financiero, pero no olvidemos que detrás del sistema financiero están los depositantes para financiar los déficits fiscales recurrentes de su jefe, que es el gobierno. Entonces, esta deuda en este momento es de aproximadamente 25.000 millones de dólares, un tipo de cambio de 1.000 pesos por dólar. Y reestructurar o licuar esta deuda, ¿qué implicaría? Implicaría una pérdida de capital para los acreedores, en términos ya sean nominales o reales, una transferencia directa cuyo sinónimo más crudo, ¿cuál sería? La confiscación de recursos del sector privado, que es el más productivo, valga la acotación, de los países. Estos instrumentos con los cuales se endeudó el Banco Central se llaman LELIC, que es un acrónimo de letras de liquidez. Y estas LELIC han estado migrando en los últimos días a depósitos de menor vencimiento, de hecho, vencimientos a un día llamado PASE, pero es prácticamente lo mismo. Resolver el problema de las LELIC, entonces, es decir, eliminarlas, sin confiscar en términos reales o nominales los depósitos del sector privado, es uno de los desafíos más serios que va a enfrentar cualquier plan de estabilización cuando le toque el momento a la parte monetaria para el nuevo gobierno. Y ya sea que elija con dolarización total, dolarización parcial, convertibilidad con otras monedas como el real brasilero, una nueva moneda del Mercosur, llámela como quiera, va a tener ese reto. Bajar la inflación va a ser un verdadero reto mientras estos pasivos remunerados del Banco Central estén vigentes. ¿Por qué esto es un problema? Porque esta masa de dinero contenido está atrapado allí y forma parte del pasivo
no solo monetario del Banco Central, sino del pasivo financiero del Banco Central, en un escenario en el que las reservas internacionales son muy bajas. De hecho, a pesar que las reservas internacionales brutas, ustedes lo pueden buscar en la página web del Banco Central, son positivas, están cercanas a 21.000 millones de dólares, 21 millardos. Realmente las reservas internacionales netas que surgen de restar los pasivos de las reservas internacionales estarían en terreno negativo, es decir, sería menos algo. Diversos cálculos señalan que ese algo estaría aproximadamente entre los 10.000 y 12.000 millones, es decir, entre 10 y 12 millardos. Entonces, no hay forma de dolarizar si no hay suficientes dólares para sustituir la base monetaria en pesos. Así de simple, así de sencillo. El nuevo gobierno, entonces, si quiere mantener el objetivo de dolarizar, primero debe de aplicar una corrección del desequilibrio fiscal, luego debería pasar a reformas estructurales y en paralelo, para la dolarización necesita recuperar las reservas internacionales porque si no, no va a tener los dólares necesarios. Y ojo, el detalle es que la economía tiene problemas estructurales que dificultan la consecución de esos objetivos. Una pregunta entonces muy fácil con una respuesta tremendamente complicada. Entonces, justamente para reforzar eso que conversábamos anteriormente acerca de las instituciones, un aspecto que ha llamado mucho la atención acerca de estas nuevas propuestas del presidente Milei es aquella que pues manifiesta la intención de achicar el Estado al mínimo necesario. Pues para lograrlo plantea eliminar hasta 10 de los 18 actuales ministerios. ¿Cómo considera usted, profe, que podría impactar esta medida en términos de manejo eficiente del presupuesto público e inversión pública para el desarrollo de Argentina? A ver, vamos por parte, porque en teoría, si se reduce el tamaño del Estado, uno esperaría una reducción de los costos de operación de ese Estado. Pero ojo, esto no garantiza la eficiencia en la ejecución del presupuesto. En este sentido, hay un informe muy interesante que publicó el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que muestra que los países de América Latina pierden miles de millones de dólares por año en gastos públicos ineficientes. Esa ineficiencia del gasto en la región accedería a cerca del 4,5%, lo que significa que en promedio alrededor del 16% del gasto público estaría en este orden. Y ojo, eso fue antes de la pandemia. De todos los países de la región, Argentina fue el más ineficiente. Estamos hablando de ineficiencia potencial alrededor del 7% del PIB. Entonces, lo importante acá que es que la reducción del número de ministerios puede ayudar a bajar el gasto público total y podría suponer una ganancia de eficiencia, por ejemplo, cuando se unifican los objetivos que estaban duplicados en algunas carteras, pero esto no va a resolver la ineficiencia del gasto en los ministerios que ya existen o incluso en los nuevos ministerios que estarían fusionados. La eficiencia del gasto requiere políticas estructurales, de forma interna, dirigida específicamente para el tema de la eficiencia. Es decir, hace falta una reforma global, integral, general, y luego ir a todos y cada uno de los componentes para poder llevarlo a cabo. La buena noticia es que si estas reformas se llevan a cabo, podría ganarse eficiencia y obtener, por ende, mejores resultados en objetivos críticos como podría ser la lucha contra la pobreza. Estamos hablando que la pobreza en Argentina está cerca ya del 48%, según los últimos reportes privados. La mala noticia es que las políticas estructurales requieren tiempo, no solamente para su implementación, sino para su puesta en marcha. Es decir, primero el estudio, pulir la norma y luego ejecutarla.
Tenemos que recordar también que en el corto plazo un recorte fiscal tiene un efecto negativo sobre la actividad económica y primero debe haber crecimiento económico para poder generar el desarrollo económico. No es posible prácticamente hablar de desarrollo sin tener crecimiento, porque ¿cómo se puede desarrollar y tener un mejor nivel de vida si el nivel de producción es tan bajo que no da para mantener ese soporte mínimo? Entonces, ese es el gran problema y ese es el gran reto en lo que respecta a la disminución de la carga de los ministerios en el presupuesto. Profe, en la pregunta anterior, cuando hablábamos de todo este tema de la dolarización de Argentina, de la posible eliminación del Banco Central, usted hablaba de un punto que me pareció muy interesante, ¿no? Que es que hablaba de que el hecho de dolarizar para evitar, digamos, que los gobiernos moneticen el déficit, no garantiza que haya irresponsabilidad a nivel fiscal, que se podría traducir a través de la vía del endeudamiento. Digamos como que en esta línea de acciones de política económica, ¿no? El presidente Javier Milei ha propuesto asimismo además del tema de los ministerios que ya lo mencionábamos, una drástica reducción del gasto público en al menos 15 puntos del Producto Interno Bruto, y para ello pues ha propuesto medidas que podrían considerarse drásticas, como podría ser la eliminación de numerosos subsidios y avanzar en lo que sería pues un sistema privado de salud y educación. En este sentido, ¿no? La pregunta que nosotros le planteamos es: ¿cómo podría afectar esta medida a la población, considerando esos altos niveles de pobreza que ya usted mencionaba que están en torno al 48%? Por otra parte, ¿usted considera, esta pregunta, digamos, no va directamente relacionada con la anterior, pero es relevante, es si usted considera que es más eficiente un subsidio directo, como lo que ha planteado el presidente, mediante, por ejemplo, la entrega de cheques, que los subsidios que se realizan en este momento, pues, de manera indirecta hacia lo que sería, pues, la educación, la salud pública en el país. El nuevo gobierno tiene un muy difícil ajuste por hacer. El nuevo presidente se enfrenta a un panorama muy complejo para reducir el déficit. No hay una sola partida presupuestaria que le garantice el equilibrio tan necesario, tan buscado. Entonces, el presidente y su equipo debe revisar área por área antes de emprender los recortes que anunció durante su campaña. El déficit primario ronda los 8.000 millones de dólares al cierre el mes pasado, noviembre del 2023. Estamos hablando de cerca de 2% del PIB. Pero el déficit conjunto estaría cerca del 5% del PIB. Estamos hablando de casi 8 millardos de dólares de déficit primario y casi 14.000 millones de dólares de déficit financiero conjunto. Esto tiene componentes críticos dentro del presupuesto. Por ejemplo, el 50% más o menos del gasto va a pasivos y planes sociales y casi el 11% estaría siendo destinado al pago de sueldos. Entonces, entender el problema del déficit nos va a permitir entender la magnitud del ajuste necesario. Hasta octubre, tengo los datos por aquí. Fíjense, hasta octubre, es decir, los 10 primeros meses del 2023, después de asignar la coparticipación, que es el pago de contribuciones que hace el gobierno general a las provincias, por cada 100 pesos que el gobierno gastó, no pudo conseguir financiamiento para 21 pesos. De cada 100, no pudo obtener 21. Vamos a hacer memoria. ¿Cómo se financia cuáles son las formas para financiar el gasto público? Piensen un momento, ¿cómo podemos ver el financiamiento del gasto público? Bueno,
La primera y fundamental, impuestos, ¿sí? La segunda, emisión de deuda, ya sea local o internacional. La tercera, ventas de activos, por ejemplo, privatizaciones. Número 4, y es la más riesgosa, emisión monetaria, es decir, monetizar el déficit, lo que vulgarmente se conoce como la maquinita. Hay una quinta forma, pero no suele ser significativa, que es el superávit que pueden generar las empresas públicas que tengan un resultado financiero positivo. Pero esto no suele ser relevante y no pasa muy a menudo. Entonces, faltaron 21 pesos por cada 100. Estamos hablando de un desequilibrio de 21% en la parte primaria. Perdón, 21%. Y en la parte primaria estaríamos hablando de que de ese problema, ese déficit, estaría alcanzando 14%. Vamos a trasladar ese problema a una familia. Imagínense que una familia tiene un problema financiero de 21%. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, pues pide prestado para cubrir lo que gastó o vende activos. Si mantiene ese nivel de gasto, ¿qué pasa? Pues la situación solo puede sostenerse con un detrimento de sus activos por las ventas continuas que va a tener que hacer o por un incremento de sus pasivos, es decir, más y más deuda. Ninguna de las dos opciones es sostenible en el tiempo si no se recorta el gasto. Ah, pero eso es una familia. Eso no es el gobierno. Los gobiernos tienen otras opciones que las familias no tienen, que es aumentar los impuestos o monetizar el déficit cuando la recaudación no alcanza. En Argentina, la carga fiscal es una de las más altas del mundo. Estamos hablando de que Argentina está en el top 10 de presión fiscal, por lo cual no hay mucha capacidad de maniobra allí. ¿Y qué le queda? La monetización del déficit. Pero el problema en sí, si me voy al análisis profundo, no es tanto que haya déficit fiscal, porque al fin y al cabo, ¿no han escuchado ustedes cuántos países operan con déficit fiscal? Una cantidad asombrosamente elevada. ¿Cuál es el verdadero problema entonces? Bueno, el problema es que el déficit es insostenible. ¿Por qué? Porque se expande a una tasa que no es congruente con la capacidad de crecimiento de la economía para cubrirlo en el futuro. Por ejemplo, o a partir, mejor dicho, de principios de los 90, el gasto del Estado nacional equivalía a cerca del 10% del PIB. Hoy está en 23%. Fíjense, de 10% a 23%, más del doble. Si se agrega lo que gastan las provincias y lo que gastan lo que gastan los municipios, pasó en ese mismo periodo a 42%. Entonces, vean que el incremento ha sido voraz, salvaje. Ha dejado a cambio un sector privado muy débil. El sector formal, que es el que produce la riqueza, está muy débil y está agobiado por la carga impositiva. Entonces, como el gasto es alto, el saldo fiscal es muy relevante. Hay que conseguir muchísimo dinero para poder cubrirlo. El otro problema es que ese dinero no se consigue fácilmente. En los primeros años, ¿cómo se financió? Con mayor presión impositiva, pero esta fue creciendo, creciendo, creciendo y fue estrangulando al sector privado. Luego se agregó la deuda y la deuda fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que se empezaron a cerrar los canales de endeudamiento. ¿Qué le quedó? Emisión monetaria. Y entonces empezaron a emitir, 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 emitir hasta que el costo, recuerden, nada es gratis, toda acción genera una reacción, el costo de financiar con emisión monetaria es la inflación. Mucho impuesto, mucha emisión, mucha deuda, el combo que da una situación explosiva, que es la que tiene hoy la Argentina: pobreza, sector privado disminuido, alto nivel de endeudamiento y una inflación galopante. Vuelvo a la pregunta: ¿se puede disminuir el gasto del Estado? La respuesta es obvia y es fácil, sí, pero es un sí condicional. Sí, siempre y cuando haya voluntad política y capacidad de gestión para revisar renglón por renglón. ¿Por qué?
No es un trabajo fácil ni puede ser hecho de cuajo en general, aplicar un número, mira, baja 20%, baja 15%, baja 8%. No. Sería más bien una tarea particular, es decir, con una revisión detallada de cada concepto. Esto es un trabajo titánico. Va a consumir muchísimo tiempo y mucho recurso humano, porque estamos hablando de elaborar unos presupuestos que son conocidos en el argot como presupuestos de base cero. En las empresas esto se utiliza específicamente para mejorar la eficiencia. Requieren que todas las partidas, independientemente del monto que tuvieron el año anterior, empiecen en cero y se debe justificar uno por uno cada gasto que se plantee. Imagínense el esfuerzo necesario, si ya es lo suficientemente retador para hacerlo en una empresa. Imagínense el reto para hacerlo en un sector tan grande como el sector público. Si uno revisa la historia reciente, uno puede encontrar de manera fácil las raíces de este problema. ¿Dónde está la raíz? Desde la década de los 60, desde la década del 60, 1960, hasta hoy, apenas 6 años, tuvo Argentina un superávit fiscal. Siempre la Argentina gastó por encima de sus posibilidades. Y esto con el agravante de los últimos 20 años, que creció de manera significativa, es decir, fue voraz el crecimiento. Entonces, fíjense el reto, reducir el gasto, pero con un nivel de pobreza que está rozando el 50%. Esto puede tener consecuencias muy serias en la población más vulnerable. Así que el nuevo gobierno probablemente va a buscar reducir las partidas más ineficientes primero, pero recordemos que el gasto de unos es el ingreso de otros. ¿Sí? Tarde o temprano, por el concepto que nosotros sabemos, que nosotros manejamos del flujo circular que tiene la economía, la actividad se va a resentir y los más vulnerables estarán en la primera línea de los afectados. Entonces, va a ser necesario contar con planes de apoyo para las personas, para los grupos más vulnerables, los más afectados. Y estos costos tendrán que venir de las ganancias en eficiencia del recorte. ¿Para qué? Para no generar una nueva expansión del gasto. Esto es una tarea para nada fácil. Ustedes mencionaron los subsidios también en la pregunta, ¿sí? Esto es también un tema muy relevante acá en la Argentina porque el peso específico que tienen los subsidios dentro del presupuesto es casi 2%, 2 y algo por ciento del PIB. ¿De qué estamos hablando aquí de los subsidios? Las tarifas de servicios públicos, luz y gas principalmente, están muy desfasadas en los últimos años. Estamos hablando un atraso de aproximadamente 65% de los usuarios que tienen subsidios, no solo no cancelan el total, sino que la diferencia es bárbara. Estamos hablando de casi 4 veces de lo que pagan contra lo que cuesta. ¿Okay? Y los ajustes que han realizado ni siquiera alcanzan el ritmo de expansión de la inflación. Entonces, hay noticias positivas ya que en este verano los costos de generación bajaron por el aporte hidráulico. En este invierno se espera que esté operativo el gasoducto para atraer recursos del complejo Vaca Muerta, reducir las importaciones de gas licuado. Eso es un punto que puede ayudar a la reducción. Pero si bien el costo de generación entonces se puede moderar, podríamos entonces esperar mayor margen de actuación. Otra cuenta sería el subsidio al transporte, que también es muy importante. Imagínense esta cifra, yo la tengo por acá. Bien, el costo del pasaje promedio en autobús, acá se llama colectivo, en Argentina, el autobús, estamos hablando de 435 pesos. ¿Y el pago promedio cuánto es? 37 pesos. 435 contra 37. Imagínense el desfase. Eso es por usuario.
A esto habría que sumarle el rezago de las tarifas del servicio de trenes. Y en este punto, con la parte de los trenes, no es solo por el costo de operación en sí de los trenes, sino por el crecimiento de la nómina que hay en ferrocarriles. Allí trabajan aproximadamente 31.000 personas. Entonces, vamos a hacernos una idea. El empleador privado más grande de Argentina es la compañía de telefonía Personal, se llama Personal, y tiene 23.000 trabajadores. En los trenes trabaja 31.000 personas. La tarifa promedio para el usuario de los trenes cubre solamente el 3% del costo del servicio. 3% nada más. Entonces, el problema es que con semejante estructura de costo, no habrá jamás una tarifa viable, es decir, que pueda ser pagada por los usuarios. Para la guinda de la torta, tenemos que sumar lo que va al agua potable, que también está subsidiada. Entonces, fíjense, mientras más se ajusten las tarifas de los servicios públicos, menor va a ser el ingreso disponible de las familias para poder cubrir el resto de las necesidades básicas: alimentación, vivienda, salud, vestimenta. Otro punto de ajuste sería el gasto en empleados. Les comenté, 11% para aproximadamente 250.000 de personas que pueden estar trabajando en el sector público. Una cifra que seguramente termina siendo más grande debido a los últimos decretos que realizó el gobierno saliente con nombramientos de última hora. Entonces hay que ver qué margen de maniobra puede existir para realizar este recorte y cómo se va a poder garantizar la cohesión social, porque hay quienes dicen que la estabilidad en el sector público está garantizada por ley, y están los otros que dicen que sin un concurso público, que en la mayoría de los casos en las últimas contrataciones no existió, eso no está asegurado. Están los que proponen también una reducción por mutuo acuerdo. Entonces, el tema allí se vuelve complicado. Otro tema que hay que agregar ahí sería el de los intereses de la deuda. Eso es muy relevante, dado que representa aproximadamente el 9% del gasto total. El grueso allí es el pago de intereses de bonos, y también hay que sumar la deuda con el Fondo Monetario. Con respecto a lo otro que mencionaron, el tema de salud y educación, Milei declaró recientemente que ambas son competencias, tanto la educación como la salud serían competencias de la provincia, con lo cual se desinfló un poco la política de los cheques o vouchers. Acá habría que ver si el gobierno central continuaría enviando de manera discrecional entonces fondos adicionales para servicios que no serían de su competencia. Habría que tener la lupa allí. Y fíjense que este tema de los cheques o vouchers, sobre todo para la parte de la educación, si nosotros lo analizamos desde un punto netamente de eficiencia económica, pues se esperaría una mayor eficiencia, porque el subsidio directo suele ser, en general, mucho más efectivo que el indirecto, pero eso no garantizaría una mayor eficacia para conseguir el objetivo. Es decir, hay que partir de una definición básica para poder tener el mismo concepto como sociedad. La pregunta: ¿la educación es un derecho o es un bien comercializable? Fíjense ustedes el tamaño de la pregunta. ¿La educación es un bien o es un derecho? Luego de responder esa pregunta y suponiendo que la sociedad la entiende como un bien, entonces habría que evaluar si una mayor eficiencia a través de los cheques o vouchers se traduce en el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Que una mayor cantidad de personas pueda tener acceso a la misma. Fíjense qué curioso. En la revisión de un plan similar que aplicó Chile a partir de todas las reformas que introdujo Pinochet, el sistema educativo mejoró en un principio, pero luego generó discriminación y inequidad. Entonces, si tenemos inequidad y tenemos discriminación, no estamos logrando los objetivos. No es tan fácil como aplicar una receta sin
realizar revisiones y ajustes constantes. Este es un problema recurrente en muchos países. Se aplican reformas que luego no se evalúan, no se les hace el tracking adecuado, no se les hace las correcciones pertinentes necesarias, basándose en resultados, sino que se evalúan en base a las ideologías que le dieron origen. Pero bueno, esto es un tema que da material, una vez más, para otra entrevista, un seminario completo quizás de análisis.